Vamos a ver lo que vienen siendo anchos y altos en CSS. Es otra propiedad que es muy común cuando estés trabajando con tu CSS. Es definirle un ancho y un alto a algún elemento. Por ejemplo, vamos a darle un poco de scroll hacia arriba. La mayoría de los sitios web hoy en día tienen un contenedor, el cual fija el tamaño máximo del ancho de la página web. Y en este caso tenemos el contenedor, le pusimos este color blanco y vemos que cubre casi todo. Así que aquí, por ejemplo, le podemos poner un width y esto será el ancho. Y le pasamos el número que queramos en píxeles, puede ser una forma. Guardo cambios y recargo. Y vemos cómo corta y deja este espacio libre. Si le doy aquí botón derecho, inspeccionar. Y voy a hacer esto más grande. Podemos ver aquí si lo doy en body, contenedor. Podemos ver que en la parte inferior izquierda hay una regla de Chrome y vemos que dice que mide 1000 píxeles. Si quiero que sea un poco más grande o quiero manipular un poco esto, puedo posicionarme aquí en esta área y incrementar en un píxel hacia la flecha hacia arriba. O si presiono Shift y la flecha hacia arriba va a irse de 10 en 10. Y así puedo ajustar un poco mejor el tamaño de mis elementos de una forma más visual. Vamos a hacerlo esto más pequeño. Y volvemos a nuestro editor. Podemos también definir un alto y por ejemplo aquí en la navegación me gustaría que fuera un poco a un tamaño distinto. Lo puedo poner aquí nav, en el nav height de 20 píxeles. Guardo cambios y recargo. Vemos que la barra mide nada más 20 píxeles de altura. A pesar de que el contenido interno sea más alto, el tamaño que le he definido con CSS tiene más peso. Así que le voy a poner por ejemplo 80 píxeles para que mida más o menos lo que yo calculo que miden los elementos. Y de esa forma tener mis elementos. Si recuerdas anteriormente, en los primeros capítulos, a la tabla le poníamos un width de 300. Y eso hacía que la tabla tuviera un ancho de 300 píxeles. Sin embargo, dijimos que esto ya no era muy utilizado. Lo puedes definir aquí en tu table y ponerle width 300 píxeles. Y el resultado va a ser el mismo. Vemos que no cambia nada. Otra opción que puedes hacer es, por ejemplo, aquí en el logo. En el logo que tenemos de CSS. Podemos poner aquí una clase, por ejemplo. Logo CSS. Y crear un nuevo selector que diga aquí, por ejemplo, img.logo.css, que fue como vimos algunos ejemplos de seleccionar elemento con clase. Y de aquí le puedo poner un width de 80 píxeles, por ejemplo. Guardo cambios, me posiciono, recargo y vemos que se hace un poco más pequeño el elemento. Vamos a ponerle aquí unos 90, unos 100 píxeles. Se ve de esta forma. No nada más puedes definir elementos con píxeles. También puedes definirlos con porcentajes. Si por ejemplo aquí en el width de mi tabla quiero que tome hasta la mitad, puedo ponerle aquí width 50%, guardo cambios y recargo. Y va a tomar el 50% del ancho del elemento padre, en este caso el contenedor. Así que esta tabla debe medir 500 píxeles ya que está tomando el 50%. Y esto de los porcentajes es muy utilizado en diseño web responsive, que veremos un poquito más adelante. Sin embargo, esto es lo que puedes obtener de anchos y altos. Hay otra propiedad también muy utilizada. Por ejemplo, aquí en el header le puedo poner height y le puedo poner 100 bh. Vemos primero a guardar y a recargar. Y vemos que toma el 100% de la altura del navegador, de la ventana. Si doy scroll, vemos que se empieza a ver los elementos. Y bh quiere decir viewport height o la altura de la ventana. Así como hay viewport height, tenemos 100 BW, perdón, de viewport width. Guardo cambios y recargo. Y vemos que de esta forma puedes hacer que la página principal tome el 100% de alto y el 100% de ancho.
utilizando view por height y view por width. Voy a darle a deshacer aquí. Guardo cambios y recargo. Y con eso finalizamos lo que viene siendo anchos y altos. Lo puedes aplicar a prácticamente cualquier contenedor. Es lo ideal. Así que estaremos trabajando un poquito más con esto, así que no tienes de qué preocuparte. Continuamos en el siguiente video con más propiedades.